Hola, muy buenos días y muy bienvenidos al webinar de la Organización de los Estados Americanos junto con la Organización Panamericana de la Salud sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los sistemas de salud y en la gestión de emergencias en las Américas. Yo soy Silvana Luciani, soy la jefe de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles y Prevención de Violencia y Traumatismos de la OPS, y es un placer estar aquí con ustedes moderando esta sesión tan importante. Y quiero comentar antes de empezar que contamos con servicios de interpretación del español al inglés subtitulado y con un lenguaje de señas también. Y les invitamos a utilizar el canal que ustedes necesitan. Bueno, estamos muy emocionados realmente de tenerlos todos aquí con nosotros para promover este diálogo regional sobre los avances, los desafíos y las prioridades para fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad. Y para también compartir los resultados de nuestro informe recién, que subraya que aunque en América Latina y el Caribe existen avances normativos y institucionales, persisten brechas muy importante, estructurales con el acceso a servicios de salud, la calidad de la atención, la accesibilidad de la información y la continuidad del cuidado y la preparación ante emergencias. Así que en este webinar contamos con un panel de expertos de la OEA, de la OPS, de CEDIS, RIADES, Special Olympics, o sea, todas las instituciones, organizaciones claves en la región de las Américas trabajando por los derechos de personas con discapacidades. Y este panel va a generar un intercambio sobre las tres dimensiones prioritarias para promover la inclusión de personas con discapacidades, como es la accesibilidad, la capacitación del personal de salud y gestión inclusiva de emergencias. Y para dar inicio a esta sesión con un mensaje de bienvenida, invito a Claudia González, quien es la directora del Departamento de Acceso a Derechos de la OEA. Así que muchas gracias, Claudia. No, Adelante. muchísimas gracias por esa introducción, Silvana. Y bueno, me dirijo ahora mis palabras. Muy honorable doctor Anselm Hennis, director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud. Señora Silvana Luciani, jefa de la Unidad de Enfermedades No Transmisibles de la OPS, estimados panelistas, autoridades gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, amigas y amigos, todos que se unen hoy. En representación del Departamento de Acceso a Derechos, por supuesto que agradezco muchísimo la invitación para participar en la apertura de esta actividad dedicada a un tema de gran relevancia en la agenda regional de inclusión, salud y derechos humanos. Quisiera poner en contexto, conforme datos recientes del Banco Mundial sobre la inclusión de personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, existen aproximadamente 85 millones de personas con discapacidad, lo que representa alrededor del 14.7% de la población total de esta región. Estamos hablando, por poner un símil, a una población equivalente a la suma de tres países, Chile, Ecuador y Uruguay, para que veamos la magnitud. Este grupo poblacional enfrenta cotidianamente fenómenos actitudinales y culturales marcados por la exclusión y la discriminación, así como numerosas barreras para acceder a servicios esenciales, ya lo decía Silvana, oportunidades de desarrollo y espacios de participación en condiciones de igualdad dentro de sus comunidades. Estas limitaciones continúan afectando el pleno ejercicio de sus derechos y su inclusión efectiva en los procesos sociales y económicos. Ante esta realidad, la Organización de los Estados Americanos ha sumado esfuerzos de manera sostenida para promover y proteger los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, principalmente mediante la adopción de tratados internacionales o marcos normativos a través de los cuales los Estados miembros han asumido compromisos concretos para eliminar todas las formas de discriminación contra estas personas.
Un ejemplo que queríamos destacar de este gran compromiso ha sido la reciente extensión hasta el año 2036 del Programa de Acción para el Diseño de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Esta decisión reafirma y consolida una serie de compromisos adoptados por nuestros Estados miembros para erradicar los prejuicios, estereotipos y estigmas sociales que afectan a las personas con discapacidad y para garantizar que sean reconocidas y valoradas por sus aportes efectivos y potenciales al bienestar colectivo por su diversidad y por el respeto de su pluralidad. En relación al tema que hoy nos ocupa, el acceso a la salud y a protocolos adecuados en casos de emergencia, se han registrado importantes avances en la región durante los últimos años que queríamos compartir. Diversos estados han fortalecido sus marcos normativos en consonancia con las convenciones de las Naciones Unidas y de la OEA sobre los derechos de las personas con discapacidad. También han incorporado medidas de accesibilidad en sus sistemas de salud, han desarrollado materiales en formato accesibles o han impulsado procesos de capacitación destinados a brindar una atención más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. No obstante, estos avances conviven desafíos que requieren una respuesta más decidida. La información que hemos recopilado recientemente en 15 países de la región evidencia importantes brechas para garantizar un acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud y a los programas de atención en emergencias, particularmente para quienes se encuentran en contextos de mayor vulnerabilidad. Además, la ausencia de datos suficientemente desagregados dificulta comprender la realidad de distintos grupos y limita el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. Siguen existiendo barreras que afectan de manera desproporcionada a personas sordas, ciegas o con discapacidad intelectual, especialmente en zonas rurales y comunidades alejadas. La formación del personal sanitario en materia de derechos humanos y discapacidad continúa siendo insuficiente y los ajustes razonables aún no forman parte de la práctica cotidiana en muchos servicios de salud. Frente a este escenario, especialmente a la luz de las recientes catástrofes naturales que han impactado nuestra región, debemos reflexionar sobre cómo estamos contribuyendo al fortalecimiento de la inclusión y de qué manera podemos intensificar nuestras acciones para garantizar el acceso efectivo de las personas con discapacidad a los servicios de salud y a los mecanismos de respuesta ante emergencias. Las personas con discapacidad, por supuesto, que tienen derecho a acceder a programas, a tratamientos y medicamentos accesibles y asequibles, a contar con establecimientos de salud con accesibilidad física, comunicacional y tecnológica, a recibir servicios adecuados tanto en entornos urbanos como rurales e indígenas, y a interactuar con profesionales de la salud y equipos de emergencia debidamente capacitados para entender sus necesidades, con respeto, dignidad y autonomía. Este webinar que nos honra presentar junto a la Organización Panamericana de la Salud es una valiosa oportunidad para repasar sobre los avances alcanzados, identificar desafíos pendientes y compartir buenas prácticas que contribuyan a construir sistemas más inclusivos y resilientes en nuestra región. A todas y todos ustedes va nuestro sincero agradecimiento por su participación en este importante evento y les deseamos una jornada productiva y enriquecedora. A los panelistas, de verdad que muchísimas gracias también por apuntarse a este evento. Desde la OEA estamos convencidos de que las reflexiones, experiencias y análisis que surjan de este espacio contribuirán al fortalecimiento de las políticas públicas y a la consolidación de sistemas de salud y de gestión de emergencias más inclusivos, accesibles y respetuosos de la dignidad, la autonomía y de los derechos de las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Te paso la palabra, Silvana. Muchísimas gracias, Claudia, por las palabras de bienvenida tan warm and caring y por todo el trabajo que ustedes están haciendo desde la OEA para promover y para proteger los derechos de las personas con discapacidades. Muchísimas gracias. Bueno, ahora pasamos a nuestro distinguido panel. Invitamos a los expertos para abrir sus cámaras mientras que les presenta. Y voy a empezar con mi colega, Gustavo Pérez, nuestro experto en la OPS, el asesor regional de discapacidades y rehabilitación. Y él ha liderado el informe regional sobre la situación de discapacidades, así que vamos a destacar un poco de los puntos del informe.
Y luego tenemos de Riades, nuestro querido Juan Ángel de Gouveia, nuestro colaborador en el informe y para todo el trabajo que hacemos regionalmente en el área de promoción de personas, de derechos e inclusión para personas con discapacidades. También tenemos al representante de sedes, Antonia Irazabel, y del grupo mixto de la OEA, Gabriela Martínez, y del Special Olympics, a Claudia Echeverry. Muchas gracias a todos nuestros expertos y panelistas por acompañarnos en este webinar y para compartir tu expertise y tus perspectivas. Vamos a tener este diálogo, empezando con una primera ronda de preguntas para cada uno de las panelistas. Y quiero empezar con Juan Ángel para explicar un poco desde la perspectiva de las personas con discapacidad y sus familias. ¿Cuáles son las barreras más urgentes que siguen dificultando el acceso equitativo a los servicios de salud en la región? Juan Ángel. Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Antes que nada, agradecerles por el espacio. Qué gusto estar aquí en este espacio tan importante. Me presento, mi nombre es Juan Ángel de Gobella, soy una persona sorda. En este momento estoy utilizando una camisa manga larga de color azul, uso lentes y mi piel es de tez blanca. Con relación a la pregunta, bueno, durante años hemos podido identificar algunas barreras en el sistema de salud. Principalmente, estas se han pronunciado un poco más debido a tantas emergencias naturales que ha devastado nuestra región. Principalmente me refiero a la barrera actitudinal, una de las más significativas. Asimismo, también está presente la barrera de infraestructura, donde muchas personas con discapacidad se han quedado para poder ingresar y poder disfrutar de los servicios. Asimismo, la barrera de comunicación, la falta de información, ajustes razonables donde se tengan que sí, brindar el apoyo a las personas con discapacidad. Por otro lado, también otra de las barreras que podemos identificar, bueno, con relación aún no se tiene una inclusión efectiva. Los servicios no contemplan ajustes razonables para cada una de las discapacidades, teniendo en cuenta que cada una contempla requerimientos específicos, ¿sí? Por momentos se han otorgado algunos lotes de bastones, de aparatos, pero no se tienen los ajustes razonables para cada uno de ellos, lo que genera una doble discriminación. Asimismo, la falta de datos actualizados y desagregados, ya que sin esto no podemos iniciar un plan de trabajo óptimo. Cuando me refiero a datos desagregados, estoy hablando básicamente por tipos de discapacidad, ¿ok? Entonces, esto es muy, muy esencial para nosotros para poder llevar a cabo un plan de acción y una respuesta inclusiva. Sabemos que hay algunos países que han sumado esfuerzos, como por ejemplo Brasil, contempla datos desagregados, ¿ok? Por tipo de discapacidad, por género, por grupo etario, etcétera. Asimismo, también otro elemento importante a destacar, y antes de cerrar mi participación, repito, bueno, el tema de la infraestructura, las barreras actitudinales, también el trabajo en conjunto con las OPDs, los estados deben, y esto es un llamado, pienso que es un espacio importante para mencionarlo, el estado debe trabajar en conjunto con lineamientos claros para las organizaciones con discapacidad, para sumar esfuerzos. ¿Ok? Porque son las mismas organizaciones con discapacidad quienes saben cómo abordar la discapacidad como tal y poder eliminar esas barreras presentes. Y es una pregunta que deberíamos hacernos y analizar. ¿Quiénes tienen las barreras en este momento? ¿Nosotros y conjunto de personas con discapacidad o la sociedad? Entonces es algo que dejo acá sobre la mesa para reflexionar un poco. ¿Sí?
porque no solo se trata de esta población vulnerable, sino también de sus familias, ya que la dinámica familiar cambia muchísimo, asimismo de los cuidadores que están presentes allí el día a día con las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Juan Ángel. Muchas gracias por destacar los tres quizás más importantes barreras que deberemos mejorar: acceso a información, ajustes razonables y los datos desagregados, ¿no? Muchísimas gracias. Y esto es un buen como comienzo y para Gabriela, ¿no? De la perspectiva de los Estados miembros, ¿qué estándares mínimos deberían adoptarse para garantizar accesibilidad, ajustes razonables y continuidad del cuidado de las personas con discapacidad en los servicios de salud y también en los contextos de emergencia? Gabriela. Sí, gracias, Silvana. Pues antes agradecer la invitación y distinguir que hoy tenemos esta oportunidad para poner en diálogo las dos miradas muy valiosas, tanto el cuarto ciclo de monitoreo de la CIADIS y el PAD, que recoge lo que reportan los estados, y por otra parte lo que reportan las experiencias de las propias organizaciones de las personas con discapacidad. Así es que me parece importante mencionarlo y sobre todo invitar a que las personas ubiquen estos dos informes, en particular el estudio comparativo del cuarto ciclo de monitoreo de la CIADIS, del PAD de la OEA. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, Silvana, yo quisiera destacar que cuando hablamos de estándares mínimos, no estamos hablando de aspiraciones, sino estamos hablando de condiciones indispensables para que una persona pueda ejercer efectivamente su derecho a la salud, y eso es lo que nos propone este cuarto ciclo de monitoreo de la CIADIS y del PAD. Es decir, nos da elementos muy concretos para identificar dónde están esas condiciones básicas, mínimas, y quisiera referirme al estándar de accesibilidad que sea verdaderamente integral. Los informes nacionales muestran realidades muy diferentes en los países de la región, que por cierto, en este caso fueron 15 países quienes participaron en el informe. Quisiera señalar, por ejemplo, a Paraguay, que estima que el 95% de sus centros de salud cuentan con una accesibilidad física, mientras que Perú reporta rampas y barandas en algunos establecimientos públicos, y en el caso de México, que se muestran avances diferenciados en sus institutos de salud, porque mientras unos reportan número de unidades médicas con accesibilidad arquitectónica, otros reportan módulos de atención para personas usuarias en sillas de ruedas. Entonces, estos datos también nos muestran un problema muy importante. No todos los países están midiendo la accesibilidad de la misma manera. Además, accesibilidad no puede reducirse a infraestructura, lo sabemos. El propio análisis del grupo mixto ha advertido que todavía existen barreras importantes para personas sordas, ciegas, con discapacidad intelectual, y que la accesibilidad arquitectónica no siempre está acompañada de una accesibilidad en la comunicación o en proveer apoyos. Así es que en el informe, en este cruce con el informe de la OPS, este hallazgo que estoy diciendo se refuerza. Ahora, por otra parte, también es importante decir que este estándar no puede solamente preguntar si la persona pudo entrar a un hospital, más bien tenemos que preguntarnos si la persona pudo comunicarse, pudo comprender, pudo decidir y recibió los apoyos que necesitaba. Es decir, estamos hablando ahora de un segundo estándar, que son los ajustes razonables institucionalizados. Es decir, no podemos depender de encontrar a una persona sensibilizada atrás de un escritorio, en un consultorio, sino tenemos que verificar que se formen parte de procedimientos ordinarios del sistema, con responsables, recursos y mecanismos de seguimiento. El tercer punto es el consentimiento informado, y quizá esto es de las cosas más importantes. Aquí tenemos uno de los datos más preocupantes del cuarto ciclo de monitoreo. Solamente Argentina, Chile y Colombia han reportado sistemas integrales relacionados con el consentimiento autónomo previo e informado, mientras que 8 países presentan vacíos importantes y significativos. Es decir,
Para las personas con discapacidad intelectual, esto es fundamental, apoyar a una persona para tomar una decisión respecto a su salud y a su cuerpo no tendría que significar sustituir su voluntad. Por último, y para cerrar, creemos que necesitamos formación permanente de todo el personal y darle continuidad y cuidado a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Sabemos que 9 de los 15 países reportaron protocolos o guías que incorporan total o parcialmente la discapacidad, pero eso no significa que todos los apoyos estén garantizados. Muchas gracias. No, muchas gracias, Gabriela, y gracias por enfatizar toda la información que está incluido en este cuarto ciclo de monitoreo de la convención, porque es muy importante, ¿no? Para notar todos los avances, las brechas, los desafíos en los países con sus políticas y servicios, ¿no? Y también para descartar la importancia del consentimiento informado, que es clave, y la formación del personal también. Muchas gracias. Bueno, pasamos ahora a Gustavo sobre el informe regional de la OPS. ¿Cuáles son las recomendaciones de este informe y cómo prevé la OPS apoyar a los Estados miembros para transformar aquellos en cambios operativos concretos, particularmente en las áreas de sistemas de información, provisión de servicios y desarrollo de capacidades, del personal de salud? Gustavo. Muy bien, muchas gracias Silvana y bueno, muchas gracias y un saludo a todos los colegas aquí presentes, todos los panelistas. La verdad que es un placer estar con vosotros y compartir este espacio porque bueno, yo creo que es necesario, ¿no? La verdad es que cuando tuvimos la idea de trabajar en este informe, surgió porque previamente presentamos durante un webinario el Informe Mundial sobre Equidad en Salud para Personas con Discapacidad. Y recuerdo que durante ese webinario, la mayor parte de la demanda, ya sea de organizaciones o también por parte de puntos focales de los ministerios, fue precisamente en estos 4 puntos que han mencionado y que forman parte del informe, del reporte sobre la inclusión de la discapacidad, ¿no? Ha sido un trabajo en común junto con las RIADIS y también con los colegas de la CEPAL y nos ha llevado a conclusiones muy interesantes, pero sobre todo también a recomendaciones muy prácticas en este sentido, ¿no? Entonces, como he comentado, el informe se basa principalmente en estos 4 puntos que tú acabas de decir, ¿no? Alrededor de los sistemas de información, de la provisión de servicios, del desarrollo de capacidad y la gestión de emergencia, ¿no? Ya Juan Ángel lo acaba de comentar en cuanto a los sistemas de información, ¿no? Los sistemas de información necesitamos sobre todo un fortalecimiento en cuanto a la desagregación de datos, pero sobre todo a la disponibilidad de esos datos, es decir, la interoperabilidad. Y realmente, y ahora con la experiencia cercana y reciente del terremoto de Venezuela, es precisamente durante una emergencia donde nos damos cuenta y donde surgen y aparecen las debilidades y también la fortaleza de los países a la hora de responder a esta compleja situación, ¿no? Cuanto más fragmentada esté la provisión de servicios, más complicado es ejercer un servicio integrado, un servicio operable y sobre todo una disposición de información de los pacientes, ¿no? En cuanto a la provisión de servicios, hablamos de lo mismo, ¿no? Y lo acaba de comentar ante la colega. Hablamos de ajustes razonables, hablamos de comunicación accesible, hablamos de profesionales que son capaces de atender a personas con discapacidad con el tiempo que les pertenece. Hablamos de continuidad en el cuidado a lo largo del curso de vida y también de en cuidados paliativos, ¿no? Yo creo que todo esto es importante para que de una manera podamos reducir todas esas barreras. Como ha comentado Juan Ángel, no se trata solamente de que tengamos enfrente una persona con discapacidad, sino cuáles son las barreras que esta persona enfrenta, ¿no? En cuanto al desarrollo de capacidades, precisamente durante el reporte se habla de que hay muchas iniciativas puntuales alrededor del desarrollo de capacidades, pero realmente no hay una formación estructurada dentro del plan de formación de los profesionales de la salud, ¿no? Cuando hablas con los profesionales, muchos de ellos te comentan las dificultades que tienen para saber cómo interactuar cuando tienen enfrente una persona con discapacidad, sea del tipo que sea, ¿no? Y por último, en la emergencia, ¿no? El informe lo pone en la gestión de emergencia. Del informe sale una conclusión muy clara, ¿no? La integración de las personas con discapacidad y de sus organizaciones, ya no solamente en la respuesta, sino en la preparación. Una integración de personas que no solamente son consultadas, sino que también forman parte del desarrollo de esta gestión de emergencia. Porque nunca sabemos cuándo puede llegar una emergencia a un país y por lo tanto las personas con discapacidad son precisamente las más vulnerables en caso de emergencia, ¿no?
Por lo tanto, yo creo que es fundamental que formen parte de este ciclo de emergencia que forma parte a la hora de la respuesta, ¿no? En cuanto al apoyo de OPS, bueno, pues la Organización Panamericana de la Salud ofrece una guía de acción muy interesante que precisamente vamos a comenzar ya esta semana en Uruguay, donde, que por cierto va a ser la primera vez que un país de la región la va a implementar, donde no solamente se hace una evaluación de cuál es la necesidad, un monitoreo de cuál es la situación de la discapacidad en el país, sino que va mucho más allá, ¿no? Alrededor de 10 puntos estratégicos, ofrece recomendaciones claras, identifica prioridades y apoya al país en el desarrollo de esas prioridades que el país ha identificado, ¿no? Yo creo que es una herramienta valiosísima para poder apoyar a un país a implementar acciones reales que realmente fundamenten la inclusión en la discapacidad. Muchísimas gracias, Silvana. No, muchísimas gracias, Gustavo, y felicitaciones a Uruguay también por ser el primer país en la región para implementar la guía de acción, ¿no? Porque una cosa es hacer un diagnóstico situacional y tener la información y hacer abogacía sobre la necesidad de ser más inclusivo a personas con discapacidades, y la otra cosa que queremos es implementar acciones para abrir este acceso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pasamos entonces a la siguiente, Antonia, del CEDIS. ¿Cómo puede apoyar el monitoreo regional y al aprendizaje entre pares para que los países comparen avances y identifiquen cuellos de botella y escalen estos enfoques efectivos dentro de sus países? Antonia. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar en este evento y agradezco a cada una de las personas que priorizó para estar aquí con nosotros compartiendo sobre ese tema tan importante para no confundir el ejercicio de un derecho con la progresividad de su concreción. Creo Ujú, que esta convención que nos convoca, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, fue la primera que puso al centro a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. Y sobre todo, puso su propia voz como el eje clave para la concreción de, por un lado, los derechos prioritarios y por otro lado, para poder decir en primera persona cuáles son las barreras y las dificultades que encuentra una persona con discapacidad para el ejercicio de sus derechos. Además, concluyó que la accesibilidad es la condición previa y anterior para que cualquiera otro de sus derechos pueda ser concretado. Por eso es importante que nuestro comité que sigue esta convención ha construido con el apoyo de la Fundación Saraki un monitoreo en línea que nos permite, por un lado, el acumulado y la sucesión del avance de los diferentes países en cada uno de los ejes evaluados. Por otro lado, tiene accesibilidad para todas las personas y además tiene un fácil manejo, lo que nos permite cargar información, comparar cada uno de los ejes, ir abriéndolos por indicador e ir considerando cuáles son las recomendaciones de cada eje, a la vez que ver cómo el país va avanzando en en el avance de estos derechos. También la sociedad civil va a poder incorporar en esta plataforma sus propios informes sombra, lo que va a permitir un seguimiento en línea y en permanencia de cada uno, de las dificultades, de los desafíos, pero también de los avances. Porque esto de tener indicadores que cada uno de los países pueda completar siguiendo la fórmula que lo compone, hace que los datos obtenidos sean comparables y va guiando a la vez a los países de cómo conseguir esta información reunida, concreta y siguiendo los ejemplos de otros países para poder avanzar. Porque como decían los demás compañeros, la discapacidad es una dimensión compleja y sobre todo heterogénea, al igual que las barreras y su monitoreo,
Por tanto, el seguimiento que nos permite esta plataforma nos muestra dónde están las dificultades acumuladas y prioritarias, a la vez que da ejemplos de las buenas prácticas de diferentes países que han conseguido ir moviendo estas barreras hacia el ejercicio pleno de los derechos. A la vez que eh, por otro lado, el seguimiento de sociedad civil garantiza que los estados estén en permanente diálogo con las necesidades reales de la población con discapacidad. Toda Sí. la región tiene robusta normativa sobre salud sexual y reproductiva, sobre el acceso a la salud y el consentimiento de las personas con discapacidad. Pero es muy desigual y desafiante la ejecución clara de esta normativa en los planes de gobierno de los diferentes gobiernos. Y entonces, por esto, también el seguimiento de las buenas prácticas y la escalabilidad posible y la replicabilidad posible de estas buenas prácticas en otros países se torna indispensable para que el avance sea colectivo y regional, porque todas y todos sabemos que si los derechos no los podemos cumplir todas las personas, es una desventaja para la población general de toda la región. Así que desde el comité alentamos a todos los estados a seguir fielmente el cumplimiento de los informes porque tienen un alto rendimiento en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, a la vez que son una guía clara para que los gobiernos y los demás estados puedan entender por dónde caminar hacia el ejercicio pleno del acceso a la salud de las personas con discapacidad. Muchas gracias. No, muchas gracias, Antonia, y gracias por el trabajo de hacer transparente todo este trabajo y el monitoreo y mostrar las buenas prácticas, ¿no? Porque compartiendo información siempre es bueno para avanzar y ayudar a países a avanzar, ¿no? Bueno, seguimos entonces con la siguiente pregunta dirigida a Claudia de Special Olympics. Y Claudia, queremos saber desde la experiencia de Special Olympics cuáles son las formas más eficaces de promover servicios de salud inclusivos para las personas con discapacidad intelectual, especialmente para asegurar comunicación respetuosa, ajustes razonables y continuidad del cuidado. Claudia. Muchísimas gracias, Silvana. Muy buenas tardes a todos y todas. Aprovecho la oportunidad para agradecer esta especial invitación extendida a nuestra organización por parte de OPS y la OEA, y también para saludar a mis colegas, de los cuales también aprendo cada día y muy interesantes sus intervenciones. Contestando a tu pregunta, Silvana, desde nuestra experiencia en Special Olympics, el primer paso siempre ha sido escuchar directamente a las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Consideramos que ellas deben participar activamente tanto en el diseño como en la implementación y la evaluación de los servicios de salud. No podemos hablar de servicios verdaderamente inclusivos si no reconocemos que las personas con discapacidad intelectual tienen derechos, experiencias y opiniones y también su propia voz. Y por supuesto, deben participar en la toma de decisiones relacionadas con su salud y con su vida. Cuando hablamos de comunicación respetuosa, el principal desafío no siempre está en los conocimientos médicos o técnicos del personal de la salud. En la mayoría de los casos, está en la manera en la que la sociedad continúa viendo a las personas con discapacidad intelectual. Por eso, comunicarnos con respeto significa hablar directamente con la persona, escucharla y proporcionarle información clara y fácil de comprender, pero también significa ofrecerle los apoyos que necesite para expresar lo que piensa y lo que quiere. Y ahí es donde debemos asegurarnos de comprender la información, también aceptar un tratamiento y de que pueda tomar una decisión libre e informada, como estaba comentando Gabriela. Esto es esencial para garantizar un verdadero consentimiento informado de toda persona con discapacidad intelectual. En cuanto a los ajustes razonables, como bien mencionaron ya Gustavo y Gabriela, es importante comenzar por asegurar que los servicios de salud sean realmente accesibles desde su diseño. Esto puede Mm. incluir información fácil de comprender, diferentes formas de comunicación, espacios físicamente accesibles y personal realmente capacitado. Sin embargo, sabemos que cada persona, como ya también se comentó, es diferente y puede necesitar un apoyo específico. A eso nos referimos cuando hablamos de los ajustes razonables. Por eso, puede ser algo tan sencillo como ofrecer más tiempo durante una consulta, explicar la información de otra manera,
permitir la presencia de una persona de apoyo o adaptar la forma de realizar un procedimiento médico. Estos ajustes no sustituyen para nada la accesibilidad general, la complementan. Y para saber qué necesita una persona, debemos también comenzar por preguntarle y escucharla. No podemos decidir por ella basándonos en suposiciones o en prejuicios. Por eso es tan importante capacitar y sensibilizar también a las familias, a los profesionales de la salud, a los organismos responsables de responder ante emergencias y a las comunidades. Debemos brindar apoyo sin sobreproteger, eso es muy importante, sin sobreproteger, sin reemplazar la voluntad de la persona y sin limitar su autonomía. Y finalmente, la continuidad del cuidado debe planificarse antes de que ocurra una emergencia. Esto implica asegurar que las personas puedan continuar recibiendo sus medicamentos, sus tratamientos, sus terapias, apoyos para comunicarse, la asistencia personal debida y todos los servicios esenciales que realmente necesitan. Y esta responsabilidad no puede quedar únicamente en manos de los servicios de salud o de los organismos de emergencia. Requiere realmente la participación coordinada de las personas con discapacidad, de sus familias, de las comunidades y, por supuesto, de las organizaciones sociales y las instituciones públicas en cada uno de nuestros países. Además, la capacitación y la sensibilización deben ser permanentes. Esto es especialmente importante para las personas con discapacidad intelectual, porque durante una emergencia corren un mayor riesgo de no ser vistas, de no ser escuchadas o de no ser tomadas en cuenta. Y también Ujú, estar más expuestas a situaciones de discriminación, como lo vimos durante la pandemia, abandono, abuso o incluso violencia, especialmente en albergues o en espacios de atención temporal. Así que, en conclusión, prepararnos con anticipación nos va a permitir realmente identificar los apoyos de cada persona, los apoyos que cada persona puede necesitar, establecer medidas de protección y asegurar realmente que su voz, sus decisiones y sus derechos sean debidamente respetados. sí, muy buen punto. Muchísimas gracias, Claudia. Y la participación activamente de personas con discapacidades en todos los programas, las políticas, es un tema que hemos hablado, ¿no? Con todos los panelistas. Es algo que deberemos seguir reforzando. Muchas gracias. Bueno, seguimos con usted para ver un poco desde la perspectiva de Special Olympics, ¿no? Sabemos que es una organización que promueve deporte. Así que, ¿cómo pueden el deporte y la participación comunitaria y los espacios de apoyo familiar aprovecharse para mejorar el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad, particularmente en comunidades con menos recursos? Gracias, Silvana. Pues mira, en Special Olympics sabemos por experiencia que el deporte es una herramienta muy poderosa para transformar las vidas de las personas con discapacidad, pero también para fortalecer las comunidades. El deporte reúne a personas con discapacidad intelectual y sin discapacidad, familias, comunidades, instituciones, alrededor de un objetivo común, pero además crea también un espacio de confianza desde el cual podemos trabajar temas como la salud, la educación, el liderazgo, la inclusión y, por supuesto, el desarrollo comunitario. Y es en las comunidades con menos recursos donde los espacios deportivos representan mucho más que la Ujú, oportunidad de practicar un deporte. Estos espacios se convierten para las personas con discapacidad intelectual en una oportunidad para fortalecer su confianza, para desarrollar habilidades, para construir incluso redes de apoyo. Y es el deporte también el que les permite reconocer sus propias capacidades y descubrir lo que pueden lograr y alcanzar. Al mismo tiempo, también el deporte transforma la manera en que las familias y las comunidades perciben a las personas con discapacidad intelectual. No se perciben desde su condición, sino que les ujú, permiten demostrar en la práctica que son personas con derechos como cualquiera de nosotros, con capacidades, con talentos y con un enorme potencial para contribuir con la sociedad. Y cuando las personas con y sin discapacidad comparten una actividad deportiva, la inclusión realmente deja de ser solamente un concepto y se convierte en una experiencia real que se vive todos los días y esa experiencia cambia realmente las percepciones. Y esa confianza que se genera a través del deporte, así como el contacto permanente con las familias y las comunidades, también nos permite acercar los servicios de salud a poblaciones que muchas veces tienen dificultades para acceder a ellos. Así que a través de nuestros programas deportivos podemos realmente identificar necesidades de salud, ujú. proporcionar información fácil de comprender, orientar a las familias y sobre todo conectar
a las personas con los servicios que realmente requieren. Y también podemos promover hábitos saludables y desarrollar acciones de prevención muy importantes. Así que estos espacios ayudan además a que las familias conozcan mejor los derechos de sus hijos, de sus hijas y puedan también apoyarlos para que accedan a los servicios de salud y ejerzan efectiva y plenamente sus derechos. Para Olimpiadas Especiales, la familia tiene un rol fundamental, pero ese papel debe ser también acompañado y debe dirigirse y respetarse también siempre la voz y la autonomía y las decisiones de las personas con discapacidad, en este caso intelectual. Las redes comunitarias que se construyen alrededor del deporte también resultan esenciales ante una emergencia como las que hemos vivido en los últimos meses. Las familias, los líderes comunitarios, los propios voluntarios y las personas con discapacidad conocen mejor que nadie las barreras existentes en sus comunidades y por eso nosotros consideramos que es tan importante ayudar a identificar esos apoyos necesarios, fortalecer las redes de colaboración, construir respuestas que sean mucho más inclusivas y sostenibles y centradas realmente en la persona. Y finalmente, nosotros vemos el deporte como esa ventana para desarrollar capacidades que van mucho más allá de lo físico. Realmente es una oportunidad para fortalecer el liderazgo, también para fortalecer la toma de decisiones y la posibilidad real de que las personas con discapacidad intelectual hablen y actúen en nombre propio. En Special Olympics, nuestros atletas participan activamente de sus comunidades, promueven hábitos saludables, informan a otras personas sobre sus derechos y también contribuyen a eliminar prejuicios. Ellos hacen parte de la solución y del servicio a nuestras comunidades. Y su liderazgo nos ha demostrado durante las últimas 5 décadas de construcción y de servicio comunitario que las personas con discapacidad intelectual no solo deben tener acceso a los servicios, también pueden liderar transformaciones y contribuir directamente a construir comunidades mucho más inclusivas. Y por eso, cuando conectamos el deporte con las familias, con las comunidades y también, en este caso, muy particularmente con los sistemas de salud, deja de ser solamente una actividad recreativa. El deporte se convierte en una herramienta concreta para acercar derechos, para mejorar el acceso a la salud y sobre todo para fortalecer las comunidades y prepararnos mejor para enfrentar muchas situaciones difíciles. Por eso sabemos que en Special Olympics el deporte es realmente ese punto de entrada y ese vehículo de transformación y de construcción de comunidades y de habilidades que nos van a permitir no solamente llegar a un mayor potencial, sino asegurar comunidades mucho más inclusivas. Sí, excelente. Gracias, Claudia. Este es el poder de deportes, ¿no? Y la vinculación entre deporte y salud y crear toda esta red y conexión. Muchas gracias, Claudia. Bueno, seguimos en la segunda ronda de preguntas y pasamos la palabra a Juan Ángel para comentar un poco cómo pueden las redes de organizaciones de personas con discapacidad apoyar, mejorar a los gobiernos y a las autoridades de salud para que la inclusión de la capacidad sea una práctica rutinaria en la planificación, la implementación y también la rendición de cuentas. Juan Ángel. Bien, por acá, bueno, a ver, bueno, fíjense. En estos momentos, digamos que si pensamos en el apoyo que hay que dar, ¿no? Sabemos que existe un marco legal como lo es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también la CEDIS, ¿ok? Ambas convenciones, pues, son de suma importancia para robustecer todo ese marco legal en lo que respecta a los estados, ¿no? Y a la atención que hay que dar. En este caso no solamente se trata de la parte legal como tal, sino también la formación y el empoderamiento de las organizaciones de personas con discapacidad, donde siempre se deben tomar en cuenta procesos y planes de trabajo y, por supuesto, presupuestos inclusivos, en donde siempre consultemos a personas con discapacidad en lo que respecta a sus requerimientos. Tuvimos una muy buena práctica hace poco en el que tuvimos trabajando con CEPAL y OPS, en donde se hizo, pues también en conjunto con la CEDIS, dos informes regionales. Ambos informes básicamente hablaba de barreras, de debilidades y de cosas en las que mejorar a través de recomendaciones puntuales acá de cómo tomar acciones o rutas de trabajo que permitan precisamente que cada país o cada estado pueda con las organizaciones de personas con discapacidad trabajar mancomunadamente.
Por supuesto, aquí entra en juego la incidencia que hay que hacer a los estados y a las diferentes agencias en lo que respecta a las políticas públicas. Y además de eso, lo más importante, la participación y la voz que deben tener las personas con discapacidad y sus familias en lo que respecta a todo este proceso y a la toma de decisiones, a tomar acciones importantes en donde siempre se le garantice la participación de las personas con discapacidad. Entonces, básicamente siempre estamos pensando en la importancia de que los países creen esos planes de trabajo, que no simplemente los dejen guardados en el escritorio o engavetados, como decimos, sino es porque esto justamente es lo que hace que muchas personas se queden atrás. Entonces, no queremos llevar a esto al escondite, sino no solamente hacer esos informes, sino tomar acciones de localización, incluso con los diferentes niveles, con las diferentes líneas de trabajo y de acción que permitan recabar, ¿no? Las buenas prácticas de los diferentes entes. Entonces, esas buenas prácticas justamente es lo que va a permitir hacer la incidencia, que ya de hecho la hemos tomado en cuenta en Colombia, en Brasil, Chile, ¿ok? En donde hemos visto cómo estos procesos o estos planes nacionales en lo que respecta al tema de la equidad y la salud, son importantes. Ah, también, disculpen, se me pasaba por alto, República Dominicana también entraba en juego en esto, porque todos estos procesos de llamados de consultas, de estos aportes que daban las personas con discapacidad es justamente lo que permitía dar un seguimiento y hacer el acompañamiento debido, ¿ok? Y por supuesto en lo que respecta al tema de la implementación, de la localización de las organizaciones de personas con discapacidad, que permite justamente entender, ¿no? Lo que básicamente significa la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, todo esto nos lleva a pensar, ¿no? En la importancia de que los gobiernos y las organizaciones de personas con discapacidad continúen en esa lucha en conjunto y esto va a permitir que celebremos o que recordemos todo lo que establece la convención desde hace 20 años atrás, que, bueno, hace aproximadamente 2 meses estuvimos en una conferencia latinoamericana en Colombia, justamente, donde hablábamos, ¿no? En el marco del aniversario de la convención, de todos estos derechos de las personas con discapacidad. Y sí, efectivamente, hay avances, ¿ok? Hay avance, no significa que no tenemos nada, porque sí hay que reconocer que hay pasos importantes que se han dado, ¿ok? Y que se han logrado muchas cosas, sobre todo el reconocimiento y la visibilización de las personas con discapacidad y el trabajo que también están haciendo los entes públicos y las instituciones del Estado. Entonces, esto no es suficiente, aquí no acaba el trabajo, creo que es importante que empecemos a pensar en estos próximos 10 años y pensar en esos retos que se van a presentar en el camino y cómo podemos además enfrentarlos, ¿ok? Entonces, básicamente toda esta transformación de las políticas públicas es lo que va a permitir una inclusión efectiva de las personas con discapacidad y sus familias además. Y por supuesto, siempre pensar en los presupuestos inclusivos, porque Bien. siempre hablamos teoría, 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 pero las buenas prácticas se siguen quedando un poco atrás. Entonces, empecemos a pensar y a elaborar esos presupuestos inclusivos que no solamente establezcan todos los requerimientos de las personas con discapacidad, sino que sea transversal. ¿Ok? Y yo creo que en lo que respecta al marco de la emergencia que estamos viviendo en la región, han sido muy pocos los presupuestos pensados para garantizar la atención de las personas con discapacidad y su familia. Entonces, el levantamiento de datos, toda la gestión de casos, esto es lo que va a permitir que nosotros podamos empezar a formar estos presupuestos inclusivos y a transformar toda ese trabajo que se va a hacer de aquí a unos 10 años aproximadamente. Y por supuesto, con la incidencia que hacen las organizaciones de personas con discapacidad, yo creo que es fundamental para poder garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas con discapacidad y por supuesto sus familias. Gracias. Sí, no, muchas gracias. Y este punto de la financiación, los presupuestos es clave, ¿no? Sabemos que los sistemas y servicios de salud en la región tienen muchos déficits en términos de financiación y queremos rescatar que la inclusión de discapacidades dentro de estos presupuestos es un componente clave. Así que muchísimas gracias, Juan Janel. Bueno, pasamos a Gabriela. Usted ya ha mencionado el cuarto ciclo de monitoreo, así que por favor nos puedes describir un poco el diagnóstico situacional general en nuestra región a la luz de los resultados del cuarto ciclo de monitoreo de la convención. Gabriela. Sí, claro.
Me parece oportuno antes, Silvana, si me lo permites, Sí, adelante. que tengo en cuenta que quizá no todas las personas sepan a qué nos estamos refiriendo como este cuarto ciclo de monitoreo y quisiera decirles que Sí, estamos refiriéndonos a un informe que nos permitió observar la aplicación de la CIADIS, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada en el marco de la OEA, y el PAD, que es el Programa de Acción para el Decenio por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Entonces, estos instrumentos nos dan a saber, ¿no? O enfatizan que no deben quedarse solamente en compromisos, sino tenemos que vigilar, y esa es parte de las cuestiones que como sociedad civil podemos hacer, que los países estén respondiendo a sus compromisos. Y parte del grupo mixto, pues hacer una serie de recomendaciones respecto a lo que los países han reportado en este cuarto ciclo. Así es que precisamente como en esta lógica, pues yo quiero decirles que la fotografía que tenemos en este momento de la información que presentaron, lo decía hace rato, 15 países, nos dan a saber que América Latina y el Caribe, pues no parte de cero, ¿no? O sea, sabemos que tenemos legislación, políticas, programas y experiencias que muestran avances. Por ejemplo, Paraguay reporta avances importantes en accesibilidad física y un servicio de interpretación en línea para personas sordas. Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú reportan documentos específicos o adaptados para la atención de personas con discapacidad en situaciones de emergencia. Esto es una buena evidencia de que algunos países ya han comenzado a pasar a mencionar genéricamente a las poblaciones vulnerables y empiezan a desarrollar herramientas más específicas para la población con discapacidad. Decirles, por ejemplo, que Uruguay reporta guías y materiales orientados al trato y la atención adecuada de las personas con discapacidad, incluyendo los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva. Y por último, mencionar que República Dominicana reporta algún grado de avance en la sistematización y la utilización de información sobre personas con discapacidad durante emergencias. Y justo eso es algo que nos da este diagnóstico, es decir, tenemos avances, pero no son todavía homogéneos, como lo decía yo hace rato, ni son sistemáticos y pues tampoco son suficientes. Así es que a mí me gustaría destacar 4 puntos, incluso lo nombraremos como 4 brechas, que nos permiten identificar en este cuarto ciclo. Y la primera de estas brechas es la falta de información. Es decir, los países reportan de maneras muy diferentes y no siempre tenemos datos que se puedan comparar para saber realmente cuántos hospitales, cuántos centros de salud son realmente accesibles, hablando justo de la accesibilidad de una manera integral y que esa sería como la segunda brecha, ¿no? La accesibilidad integral, o sea, lo decimos nuevamente, una rampa no garantiza ni la comunicación, ni la comprensión, ni la autonomía, ni los apoyos que se requieren. El tercer punto, la tercera brecha sería esta capacidad institucional. Como grupo mixto hemos identificado que hay una formación insuficiente del personal y que hacen falta hacer ajustes razonables y que se conviertan en prácticas regulares o cotidianas. Y por último, pues es la participación, ¿no? Entonces, este cuarto ciclo señala que alrededor del 80% de los países reportan mecanismos de consulta con organizaciones de personas con discapacidad y esto pues puede ser un avance importante, pero si hacemos aquí el cruce con el informe de la OPS, pues nos ayuda a hacer una segunda lectura y es la participación continúa siendo en muchos casos muy puntual, como muy específica y necesitamos mecanismos que permitan a las personas con discapacidad incidir realmente en las decisiones. Es decir, hoy sabemos que no basta preguntar si las personas con discapacidad fueron consultadas. En realidad, tendríamos que ver si después de esa consulta cambió algo en las decisiones que se toman. Y bueno, pues me parece que eso
Sería lo que podría compartir con ustedes. Muchas Bien, gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, Y el porque ahí informe, es lo que dice. Yo dije, yo lo leí porque yo dije, no oh, puede ser. alguien tiene el micrófono apagado. Y de hecho por eso me detuve, pensé que ya era tiempo. Bueno, pero creo que sí alcancé a decir todo. Muchas gracias, Sí, Silvana. muchas gracias, Gabriela, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con Antonia. ¿Qué buenas prácticas o programas concretos destacan en la materia a la luz de los resultados de este cuarto ciclo de monitoreo de las CIDES, PAD, que pueden ser explicables en la región? Bueno, en este cuarto ciclo de monitoreo, si van cada uno de ustedes a la plataforma, pueden identificar varias buenas prácticas, pero creo que una de las principales es que todos puedan saber que todos los países que han reportado en este cuarto ciclo muestran cursos de capacitación dirigidos al personal de salud porque se ha identificado que una de las principales barreras que subsiste es la barrera actitudinal. O sea, Mm, aquello de pensar que la persona con discapacidad solamente que alude en su vida a la discapacidad, cuando en realidad se dirige hacia el sistema de salud por muchas otras cosas que no son solo su situación de discapacidad. Y por esto, que todos los estados estén atentos a la capacitar a su personal es una buena práctica a destacar. Otra sí. buena práctica a destacar es poder mirar esta plataforma en tanto puede mostrarle a los países, por ejemplo, en la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, en aquellos aspectos que hacen también a la salud mental. Esta plataforma muestra que hay tres tipos diferentes de mirar esta posibilidad de avanzar hacia la vida independiente y que, según cada país, puede mirar cuáles son los modelos más próximos y cuáles puede llevar adelante. O sea, no solo muestra la práctica, sino las agrupa y muestra cuáles son las más pertinentes a sus características y a su población. Mm, Por otro lado, otra buena práctica que también muestran estos informes es cómo introducir desde las acciones de diseño a las propias personas con discapacidad y tener un presupuesto sensible a la inclusión hace que las medidas sean más eficientes. Y por último, creo que también es una muy buena práctica la que han mostrado 8 de los países reportantes, que es incorporar desde el inicio en estos diseños a las propias personas con discapacidad, mirándoles de una forma interseccional, porque a veces la dimensión discapacidad obtura y obstaculiza el considerar otras dimensiones de opresión o de desigualdad, como por ejemplo la raza, la etnia, la zona geográfica en la que se ubique la persona con discapacidad. Porque, un ejemplo, si vamos a la accesibilidad arquitectónica, la mayor parte de los reportes hablan de las ciudades capitales, hablan de las zonas más céntricas, pero no hablan de las zonas rurales o de las localidades más apartadas. Y las personas con discapacidad no solo vivimos en las capitales de los países. Entonces creo que si revisan estos informes, van a encontrar cómo la interseccionalidad, no solo como forma de abordar la situación de la discapacidad, sino como mirada eh, con una dimensión política y programática, puede ser un gran aporte para que los estados puedan modificar las desventajas con las que vive la población con discapacidad. Entonces, la mejor de las prácticas, creo, para recomendar desde el comité es que se haga el seguimiento de esta sucesión de ejes de monitoreo que sigue el CIADIS y el PAD y que se permitan pensar que no estamos comenzando cada vez de cero o que las políticas que se lleven adelante puedan partir sin historia. Creo que este sistema de monitoreo nos permite avanzar sobre escalones que ya hemos avanzado, porque las personas con discapacidad, que alcanzamos casi el 16% de la población de América Latina, merece que nuestras experiencias y los avances que hemos logrado
se consideren y se valoren en cada una de las nuevas iniciativas. Así que la mejor de las prácticas es considerar la voz de las personas con discapacidad, a la vez que incorporar en los presupuestos desde el inicio a la inclusión como el eje principal de sus acciones, máxime en este momento de crisis y catástrofe, a los que me permito saludar a cada una de las personas que haya estado involucrada en estas situaciones. Sí. Gracias, muchas gracias, Antonia, y gracias por hacer esta llamada de dar seguimiento al informe de monitoreo y de revisar, ¿no? Todas las buenas prácticas. Y yo vi que en el chat hay un link para toda esta información, así que les invitamos a todos a revisar el informe y dar seguimiento a este monitoreo. Gracias. Bueno, pasamos ahora a Gustavo para hablar un poco sobre cómo pueden los sistemas de salud avanzar desde un enfoque clínico o asistencial hacia uno que aplica de manera consistente el modelo social de la discapacidad, con ajustes razonables y la continuidad del cuidado a lo largo del curso de vida y también en contextos de emergencias. Gustavo. Bueno, pues muchas gracias, Silvana. Es una pregunta muy, muy interesante porque de hecho es una práctica que se ve ya no solamente en la región, ¿no? Sino en muchos países del mundo. Es decir, la identificación de una persona con discapacidad como una persona que recibe un servicio, una persona a la cual se le da un certificado o un carnet de discapacidad y por lo tanto tiene derecho a una serie de beneficios, ¿no? Creo que esa mirada y ese cambio de mentalidad es la que, o sobre la cual deberíamos de trabajar, ¿no? Es importante cuando una persona con discapacidad o cualquier persona que acuda a una consulta a un profesional de la salud, pues se le pregunte no solamente qué le duele o cuál es el problema por el cual viene usted a la consulta, sino qué ha dejado de hacer o cuáles son las barreras que usted presenta para desarrollar sus actividades, ¿no? Yo creo que ese cambio de mentalidad nos podría ayudar a cambiar de ese modelo médico asistencialista que realmente deja a la persona con discapacidad como bueno, un sujeto pasivo o beneficiario de una serie de servicios, a una persona que realmente toma la iniciativa y entiende que el modelo ha cambiado, ¿no? Y el modelo ha cambiado en tanto en cuanto el profesional de la salud es capaz de entender esto. Todos conocemos ya la CIF, ¿no? La Clasificación Internacional de la Funcionalidad, del Funcionamiento, de la Discapacidad y la Salud. Y es verdad que en la mayoría de los países ya hay profesionales capacitados en la CIF, pero de hecho tenemos que pasar a la acción, ¿no? Tenemos que walk the talk, ¿no? Como se dice en inglés, ¿verdad? Tenemos que empezar a implementar y saber que la CIF no solamente sirve para que podamos reportar qué barreras enfrenta esa persona, sino también para que ayudar a los propios gobiernos y tomadores de decisiones a planificar, a poder financiar, a poder monitorear y sobre todo a poder implicar a las organizaciones de personas con discapacidad, cómo mejorar la vida de estas personas, ¿no? Yo creo que este cambio parte sobre todo también, como han comentado anteriormente mis compañeras, en el ámbito de la salud, ¿no? De aquellos profesionales de la salud que entienden que es la barrera, que es la discapacidad, esta interacción con posibles barreras, lo que realmente enfrenta a la persona, ¿no? A partir de ahí es como empieza a cambiar ese modelo, ¿no? Tenemos que, de una vez por todas, pensar que a la persona con discapacidad no solamente le damos un certificado o un carnet que le da derecho a ciertos beneficios, sino que la intervención va mucho más allá, va en la comprensión de cuál es la necesidad de la persona, va en hacer también ajustes razonables. Lo acaba de comentar también Antonia, ¿no? Esos ajustes necesarios no solamente en accesibilidad, sino también en comunicación, en apoyos, en cuidadores, en familiares que también necesitan apoyo, ¿no? Yo creo que ahí la intervención de ese modelo nuevo, ese modelo social, que no es ni más ni menos que un modelo de derechos, es por el cual tenemos que abogar todos los profesionales que estamos aquí, todos los profesionales de la salud, ¿no? Yo como personal clínico, también como profesional de la salud, pues también lo he experimentado, ¿no? Cuando empiezas a cambiar el diálogo, esa estructura de entrevista con la persona que tienes enfrente, realmente es cuando cambias la mentalidad, ¿no? Y a partir de ahí es cuando entiendes que son ajustes, son problemas de accesibilidad, son apoyos, son temas de comunicación, lo que realmente se necesitan, ¿no? Igual también cuando hablamos de gestión de emergencias, ¿no? Y ahora recientemente con la emergencia que hemos tenido en Venezuela o en Colombia, ¿no? Como hemos comentado anteriormente, son las personas con discapacidad las que se presentan como las más vulnerables dentro de la respuesta en emergencias, ¿no?
Por lo tanto, aquí estamos en la misma situación, ¿no? Estamos ante una situación de derecho donde también las personas con discapacidad tienen que tener el mismo acceso a los servicios. Y para ello es fundamental que entendamos que solamente desde un modelo de derecho esto puede cambiar. Y esto cambia cuando propiamente el profesional de la salud entiende que desde la primera entrevista, desde el primer encuentro con el paciente, con el usuario, es donde empieza a cambiar la mentalidad, ¿no? Así que yo creo que esto sería un poco cómo podemos cambiar este modelo entre todos. Muchas Ya, gracias. muy bien, Gustavo. Y veo que tenemos como 5 minutos más en el webinar, así que quiero terminar este panel con una pregunta que aplica a todos. Hagamos una ronda de respuestas. Empezamos con Gustavo, mientras que tienes el micrófono. Gustavo, ¿cuál sería, en su opinión, la acción más importante que los gobiernos, las asociaciones, regionales y la sociedad civil deberían priorizarse en los próximos 12 meses, o sea, en el próximo año, para lograr que los sistemas de salud y la respuesta ante emergencias son realmente inclusivos para las personas con discapacidad? Sí, pues bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque realmente requiere la participación, pues no solamente de los gobiernos, sino también de las organizaciones internacionales que estamos aquí, ¿verdad? Pero también de las organizaciones de personas con discapacidad. Yo creo que lo fundamental es institucionalizar. Tenemos que dejar de, o sea, que empezar a pasar ya a la acción y comprometer a los gobiernos a que esto se institucionalice de alguna manera, ¿no? Tanto lo que es planificación como también recursos. Sin recursos no hay posibilidad. Tenemos que de alguna manera hacer un llamamiento desde aquí a los gobiernos para institucionalizar la financiación de todas aquellas actividades que estén destinadas a la promoción de la equidad en salud a personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Esto sería fundamental que en todos los ministerios, y conocemos todo, pues Senadis, Conadis y dentro de todos los ministerios de salud, ¿verdad? La creación de puntos focales que se dediquen especialmente a esto y, como decía también Juan Ángel, hagan incidencia por valorar la inclusión de las personas con discapacidad, no solamente en el ámbito de salud, sino también en educación, en justicia y en general en todos los ámbitos, ¿no? Por supuesto, en las organizaciones regionales como las que estamos aquí, ¿verdad? La OEA, la OPS, Special Olympics, ¿no? Tener en cuenta también nuestra labor como organizaciones que somos capaces de presentar estándares regionales, que somos capaces, ¿por qué no?, también de financiar ciertas actividades y, por supuesto, el apoyo técnico que es fundamental, ¿no? Y por último, por parte de las organizaciones de personas con discapacidad, y aquí tenemos el ejemplo maravilloso de la Riadin, ¿no? Su labor incansable de incidencia, su participación en simulacros, que dejen de tener un rol consultivo para tener un rol participativo en el cual formen parte directa de la programación y de la intervención y también del monitoreo, ¿no? Yo creo que estos tres pilares son fundamentales para que podamos tener una respuesta lo más transversal posible. Muchas Sí, gracias. gracias. Gracias, Gustavo. Y pasamos la última palabra, bueno, la palabra en esta última ronda a Juan Ángel para exponer sobre la acción más importante en los próximos 12 meses. No sé si Juan Ángel se fue. Quizás se fue. Parece Bueno, que sí. pasamos la palabra entonces a Antonia. ¿O no? ¿Está Está por aquí? acá. Ok. Acá Está. estoy, Ya acá estaba Ok. estoy. teniendo Ok, dificultades Había, sorry. técnicas. había Si pueden, dificultad en la por favor, conexión. repetir la pregunta. Oh, la pregunta es cuál, desde su perspectiva, ¿cuál es la acción más importante que los gobiernos, las organizaciones regionales y la sociedad civil deberían priorizar en los próximos 12 meses para lograr que los sistemas de salud y la respuesta ante emergencias sean verdadero inclusivos para las personas con discapacidad? Buena pregunta, la que me han hecho en este momento. Con relación a las prioridades, creo que en el marco, en el contexto de salud, el presupuesto debería ser una de las grandes prioridades, contemplar un presupuesto inclusivo. ¿Ok? En segundo lugar, la capacitación y la formación Bien, no, pero inclusiva para atender, no solo durante la emergencia como tal, sino antes de la emergencia y
después de la emergencia. Sí, esto contempla, por supuesto, un plan de preparación para poder abordar a las personas con discapacidad y sus familias. Esto podría evitar la cantidad de afectados y también aquellas personas que adquieren una discapacidad tras desastres naturales. Y como último, podría mencionar el seguimiento, ¿sí? De las buenas prácticas. El sistema de salud contempla buenas prácticas y hay diferentes normativas, hay diferentes leyes, pero que deben no solo quedarse en el papel, sino también llevarlos a la práctica. Para ponerles un ejemplo, para cristalizar esto que estoy mencionando, sabemos que Venezuela y Colombia han sufrido desastres naturales, ¿sí? Doblete terremoto en Venezuela y un reciente terremoto en Colombia. A pesar de esto, los sistemas de abordaje, los sistemas de salud contemplan diferentes elementos, ¿sí? Por ejemplo, en el estado de Colombia, la respuesta ha sido un poco más óptima debido a la preparación que estos han tenido. No estoy trayendo estos ejemplos para comparar, pero sí para mencionar que la preparación, la formación y contemplar un presupuesto inclusivo va a garantizar una respuesta efectiva, perdón, y fluida a todas las personas. Insisto nuevamente en el tema de los datos, creo que es una prioridad y va a ser el inicio para poder tener recursos, saber la cantidad exacta y poder, bueno, llevar a cabo todas las ayudas necesarias. Muchas gracias. 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 Muchas acciones para los próximos 12 meses. Gracias. Bueno, seguimos con Antonia. Las acciones más importantes. Antonia. El micrófono en silencio. Entonces. Sí, está con el micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, te escuchamos. Bien. No, para los próximos 12 meses, les decía, es clave poder entender que no estamos empezando de cero y que la Ujú. escalabilidad, por más que sea compleja, no es complicada. Hay que distinguir entre esos dos vocablos que más allá de lo que hayamos avanzado, es central que pensemos con las personas con discapacidad y no por ellas, que no confundamos accesibilidad con acceso. Oh, Tenemos que poder hacer la distinción, que en cada una de las acciones que emprendan los gobiernos entiendan que hay antecedentes, hay otras buenas prácticas y posibles réplicas que nos pueden ayudar a pensar en conjunto y que, sobre todo, la estética de una ciudad y de una propuesta de salud inclusiva tiene que ser un diseño universal para todos, donde se incluya una comunicación desde el vamos, con varios soportes para esa información y con varias formas de poder comunicar, a la vez que todas las personas con discapacidad puedan estar participando. Si no encontramos una de cada 10 personas que tenga discapacidad, es porque hay gente que no está pudiendo acceder a nuestro sistema de salud. Y entonces es clave poder pensar en conjunto donde la estética de la discapacidad tenga que ver con la presencia de las propias personas con discapacidad. Gracias. gracias, gracias. Y Gabriela, la acción más importante en los próximos 12 meses. Bueno, pues en realidad me parece que la pregunta pues no es sencilla porque al final es tiempo relativo, ¿no? Entonces, 12 meses pueden parecer muy poco cuando hablamos de transformar sistemas. Para una institución un año puede ser apenas un ciclo de trabajo, pero para una persona que no puede comunicarse con su médico, que no comprende un diagnóstico o que no recibe apoyos que necesita, un año puede significar muchísimo, demasiado tiempo esperando que un derecho se haga realidad. Así es que creo que 12 meses, pues no esperaría que se resuelva todo, esperaría más bien que podamos mirar hacia atrás y decir
que algunas historias empezaron a ser distintas, porque al final los derechos no se miden solamente en indicadores, se miden en la vida que una persona pudo vivir y quizá esa sea la verdadera medida de nuestro avance, que el derecho a la salud deje de ser verdaderamente una promesa de un escritorio y se convierta para cada persona con discapacidad en nuestra región en una experiencia cotidiana, digna, real, y que cuando llegue una emergencia, esa dignidad y esos derechos no se suspendan o no se pausen, sino que haya un sistema que esté preparado para protegerlos. Porque justamente es en una emergencia cuando todo se vuelve más frágil, cuando ningún derecho debería de volverse también frágil. Gracias. Gracias, Gabriela. Y Claudia, Claudia, falta Claudia para terminar sobre la acción más importante a los próximos 12 meses. Gaby. Gracias, Silvana. Pues creo que mi respuesta hará eco a lo que han dicho varios de mis colegas ya. Desde Special Olympics consideramos que la prioridad para los próximos 12 meses debe ser definitivamente prepararnos para responder de manera mucho más inclusiva antes de que ocurra la próxima emergencia. La inclusión no puede improvisarse en medio de una crisis, tiene que construirse desde la planificación y esto incluye definitivamente lo que ya dijeron Juan Ángel y Gustavo en asegurar que las estrategias y acciones también vengan acompañadas de los debidos presupuestos. Y construir desde la planificación significa, en primer lugar, como lo hemos dicho ya, garantizar la participación activa de las personas con discapacidad, de sus organizaciones y de sus familias, y en las mesas nacionales que puedan realmente participar y también locales en la gestión de riesgos y respuestas a estas emergencias. El marco de Sendai, por ejemplo, para la reducción de riesgos de desastres, es muy claro al reconocer que las personas con discapacidad no son solamente beneficiarias a la respuesta, son actores fundamentales en el diseño, en la implementación y en la evaluación posterior de las políticas de reducción de riesgo, como ya se ha dicho en este panel. Así que, en segundo lugar, también creo que debemos fortalecer definitivamente las capacidades de quienes hacen posible esta respuesta, tanto de los equipos de salud, de la protección civil, de los primeros respondedores y de las propias comunidades, porque la capacitación debe ir mucho más allá de los aspectos básicos, debe incorporar realmente un enfoque de derecho humano que nos permita reconocer que las personas con discapacidad son titulares de derechos, con capacidades, con autonomía y, como lo dije al principio, con una voz propia. Y la inclusión comienza cuando realmente aprendamos a escuchar, respetemos sus decisiones y proporcionemos realmente los apoyos que cada persona necesita. Y para esa preparación también debe traducirse evidentemente en acciones concretas. Así que si los gobiernos, las organizaciones regionales, la sociedad civil, trabajamos todos juntos en estas prioridades, pues considero que podremos dejar de depender de respuestas improvisadas en el momento de la emergencia y comenzar realmente a construir sistemas de salud y de gestión de riesgo que sean verdaderamente inclusivos, resilientes, que estén preparados y sobre todo centrados en las personas. Muchas gracias, Claudia, y muchísimas gracias a todos nuestros distinguidos panelistas por compartir su expertise, su perspectiva y todo el trabajo que se está haciendo desde sus organizaciones. Realmente fue muy interesante toda esta discusión y hemos llegado al punto en el webinar donde queremos cerrar la discusión y por la cierre quiero invitar a mi director, Dr. Anselm Hennis, el director del Departamento de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, para darnos las palabras de cierre. Dr. Hennis, thank you for joining us and over to you. Gracias, Silvana. Estimadas autoridades, colegas y socios, al llegar al cierre de este importante encuentro, quisiera comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la Organización de los Estados Americanos, a READIS, a CEDES y a Special Olympics América Latina por su valiosa colaboración y compromiso continuo con la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra región. Las reflexiones compartidas hoy nos dejan un mensaje claro y urgente. La inclusión no es un componente opcional de los sistemas de salud ni de la gestión de emergencias. Es una condición esencial para garantizar sociedades más justas,
resilientes y equitativas. Las personas con discapacidad no deben ser consideradas únicamente como beneficiarias de políticas, sino como actores clave en su diseño, implementación y evaluación. La evidencia es contundente. Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, ya sean físicas, comunicacionales, actitudinales o sistemáticas, continúan limitando su acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud y se agravan en contextos de emergencia. Esta realidad no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también debilita la capacidad de nuestros sistemas para responder de manera efectiva y equitativa. At the Pan American Health Organization, we reaffirm En our commitment to la supporting member states in OPS advancing apoyamos a los Estados peer miembros inclusive para policies, garantizar sistemas de grounded on a salud rights-based inclusivos approach, que equity, se and meaningful sustenten policy. en derechos This y requires mainstreaming disability across esta funded policies, inclusión de personas strengthening con institutional discapacidad en los sistemas capacities, de salud y en la improving gestión de information emergencias debe systems, and ser ensuring integrado universal a los accessibility to all diversos levels of care across políticas all para stages of asegurar emergency que management. todas las personas tengan Beyond una policy and buena regulatory atención. Más allá de las frameworks, políticas, this is also an ethical esto call to es action. We una will acción y un recognize the llamado inherent a los dignity aspectos of éticos. every person, Existe una actively listening dignidad to the inherente voices de of those who todas have las historically been personas. Es excluded, necesario escuchar and a todas acting las personas que han sido determination to ensure that excluidas no one is left behind, históricamente. Y nosotros especially tenemos in times la of greatest decisión de no vulnerability. dejar a nadie atrás, sobre todo en Today, we tiempos de renew our collective commitment to dificultad. working Hoy coordinated manner renovamos nuestro with leadership compromiso and political de will trabajar to close con persistent gaps and las build health systems that personas truly con respond discapacidad to y the con todos diversity of aquellos que populations. deben garantizar que Thank you tengan once again for your sistemas de salud participation and commitment. equitativos y una gestión And de I invite emergencia you en las to Américas. continue to bring Gracias por su forward together compromiso on y this los agenda, invito which a is que undoubtedly a de la priority for mano public pongamos health en and marcha sustainable esta development in the environment. agenda y Thank you este very much. programa de acción para el diseño de las Américas por los Muchísimas derechos y dignidad gracias a de todos las y a personas con todas y que tengan un buen día. discapacidad. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta Gracias. pronto. Chao, Buenas chao. Chao. tardes. Gracias.